Le doy gracias a Dios por la revelación de su palabra. I thank God for the revelation of His Word. Y este día le quiero hablar de un tema que usted ya ha escuchado antes. And today I want to talk to you about a topic that perhaps you've already heard before. Pero la forma en que se los voy a enseñar es un poco diferente. But the way that I'm going to teach you is a little different. Le quiero hablar de lo que significa morada. I want to talk to you about what dwelling place is. Porque la palabra morada Because the word dwelling place que está en las escrituras, that is found in the scriptures, yo estaba buscando la definición I was trying to find the definition for it. y dice que una morada es un lugar de habitación. And it says that a dwelling place, it's a place where you live, or Una, a mor- place where you inhabit. una morada A dwelling place es en donde usted vive. is where you live. O sea que la morada suya In other words, your dwelling place es su casa. is your house. Entonces, hablando de lo que es la morada, So speaking about what a dwelling place is, si hablamos a un nivel más personal, if we talk about a more personal level, el lugar donde usted vive, the place where you vive en un cuerpo, live in a body. porque usted es espíritu y alma, Because you are soul and spirit, y el lugar de su morada es su cuerpo. and the place where you dwell is your body. Amén. Amen. Ahora, si usted ve en la Biblia en Éxodo 25:8, So if you look in your Bible in Exodus 25:8, 25, verse 8, la palabra de Dios dice, the Word of God says, aquí está Dios hablando con Moisés, God is speaking to Moses, dice, y me harán una morada y yo habitaré en medio de ellos. and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. La palabra santuario The word sanctuary significa lo mismo. means the same thing. Un santuario A sanctuary, es un lugar de habitación. it's a dwelling place. Si usted ve en Éxodo 25, If you read Exodus 25, la palabra de Dios nos da a entender the Word of God leads us to understand de que el anhelo más grande que Dios tiene that the Lord's greatest desire es habitar en medio de su pueblo. is to inhabit among His people. Eso es lo que siempre Dios ha querido. That is what the Lord has always wanted. Y el Señor no va a tener paz hasta que logre su objetivo. And the Lord will not have peace until He reaches and fulfills His objective. Después les digo de dónde saco la idea de que Él no tiene paz. And then I'll tell you later why is it that I'm telling you that He's not going to have peace. El Señor mismo, ahora mismo, el Señor Dios, Right now, the Lord Himself, Él no tiene paz. He has no peace. Y les voy a mostrar en la Biblia And I will show you in the Bible más tarde. later. Entonces Dios le dice a Moisés, So the Lord tells Moses, haz un santuario. build a sanctuary. O en su Biblia tal vez dice, construye un tabernáculo Or perhaps in your Bible it says, construct a tabernacle en donde yo voy a poner mi presencia. where I will put my presence. Y cada vez que el pueblo quiera hablar con Dios, And every time the people wants to talk to God, no tienen que levantar sus ojos al cielo, they don't have to lift their eyes to heaven, pero simplemente van a ver el tabernáculo. but simply they will just see the tabernacle, Y ellos van a saber que Dios está viviendo ahí. and they will know that God is living in there. Entonces Moisés construyó ese tabernáculo. So Moses constructed that tabernacle. Y la presencia de Dios era permanente en ese lugar. And the presence of God was permanent in that place. Y cada vez que Moisés quería hablar, And every time Moses wanted to speak to him, él ya no tenía que subir a la montaña, he no longer had to go up the mountain,
sino que él solo caminaba al santuario. but he just walked to that sanctuary. ¿Se había dado cuenta de eso? Did you notice that? Antes de que hubiera un tabernáculo, Before there was a tabernacle, cuando Dios quería hablar con Moisés, when God wanted to speak to Moses, Dios lo llamaba God would call him y le decía, sube al monte. and he would tell him, go up the mountain. Entonces él subía al monte So he would go up the mountain, y ahí se mostraba a Dios. and that's where the Lord would show himself. Pero Dios tomó la decisión, But the Lord made the decision, me voy a mover. I'm going to move. Me voy a mover más cerca de Moisés I am going to move closer to where Moses is. y me voy a mover más cerca del pueblo. And I'm going to move closer to my people. Pero para que yo pueda estar dentro de la gente, But in order for me to be inside the people, yo tengo que estar escondido. I have to be hidden. Porque no toda la gente del pueblo de Dios puede ver a Dios. Because not every one of the people of God can actually see God. Estoy hablando de ver a Dios cara a cara. And I'm talking about seeing the Lord face to face. Pero Dios quería tener ese lugar But the Lord wanted to have that place para que aquella persona que quisiera ver a Dios so that that person that actually wanted to see God pudiera ir al tabernáculo could just go to the tabernacle y cumplir todos los requisitos que Dios tenía. and fulfill all the requirements that the Lord had, Y así él podía entrar hasta la presencia de Dios. so that then that person can just go right up to the presence of God. El primer santuario, The first el sanctuary, primer the tabernáculo, first tabernacle, la primera morada the first dwelling place fue construida por Moisés was constructed by Moses de acuerdo al plan que Dios les mostró. according to the plans that God had shown them. O sea que no es el hombre el que construye el lugar donde Dios habita. In other words, it's not man who constructs the place where God dwells. El hombre lo hace, The man makes it, pero Dios le da la instrucción. but God gives the instruction. ¿Ok? Bueno, más adelante lo van a entender un poquito más cuando les hable de la iglesia. Later on, you'll understand it more when I speak to you about the church. ¿Ok? Ese tabernáculo tenía 3 compartimientos. That tabernacle had 3 compartments: El atrio, el Yeah. lugar santo y el lugar santísimo. the outer court, the holy place, and the holy of holies. La razón que Dios lo construyó así The reason the Lord constructed it this way es porque había ciertos requisitos que Dios le puso al hombre it's because there were certain requirements that God asked of man. Había ciertas cosas que el hombre tenía que hacer en el atrio. There were certain things that man had to do in the outer court. Cuando el hombre cumplía lo que Dios quería que él hiciera en el atrio, When man fulfilled the requirements that God had placed in the outer court, entonces Dios le daba permiso para que entrara al lugar santo. then the Lord would give him permission to enter into the holy place. Cuando entraba al lugar santo, When the man entered the holy place, había ciertos requisitos que Dios quería que el hombre hiciera ahí en el lugar santo. there were another set of requirements that God wanted man to fulfill in the holy place. Cuando el hombre cumplía con lo que Dios quería en el lugar santo, And when man fulfilled those requirements in the holy place, Dios le daba permiso para que entrara al lugar santísimo. God would give the man permission to enter into the holy of holies. Porque la presencia completa de Dios Because the full presence of God no estaba en el atrio, was not in the outer court, tampoco en el lugar nor santo, was it in the holy place, sino que solamente estaba en el lugar but it santísimo. was only in the holy of holies. Y así es como Dios lo decidió. And that is how God decided. Y nadie puede cambiar, nadie podía cambiar eso. And no one could ever change that. Entonces la gloria completa de Dios So the full glory of God solo se manifestaba en el lugar santísimo. was only manifested in the holy of holies.
Y no había ningún hombre que o mujer, ¿verdad? And there was no man or woman Que dijera, that can say, yo no voy a pasar por el atrio. oh, I'm not going to go through the En outer el court. atrio hay mucha sangre. In the outer court, there's too much blood, No me gusta la sangre. and I don't like blood, Y en el lugar santo tampoco me gusta. and I don't like the holy place Me either. voy a meter de una vez al lugar I'm santísimo. just going to go straight into the Holy of Holies. ¿Sabe qué pasaba en el lugar santísimo? Do you know what would happen in the Holy of Holies Si usted no cumplía con Dios, if you were not fulfill the requirements to God? Dios lo mataba a usted. God would kill you. Entonces, no queremos morir, ¿verdad? So we don't want to die, right? Queremos vivir. We want to live. Moisés entraba a la presencia de Dios todo el tiempo. Moses entered the presence of God all the time. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. And Moses would speak to God face to face. Así como usted habla con su amigo. The same way that you would speak to your friend. Entonces entendamos entonces que el tabernáculo de Moisés, So let us understand that Moses' o tabernacle, digamos mejor el tabernáculo del desierto, porque ni era de Moisés, ¿verdad? or let's call it instead the tabernacle of the desert, because it didn't even belong to Moses. Porque en realidad era el tabernáculo de Dios. Because in reality it was God's tabernacle. El tabernáculo que construyó Moisés The tabernacle that Moses constructed era para que la gente supiera dónde estaba Dios. was so that the people would know where God was. Y Dios le puso tantos requisitos And God placed so many requirements para que no entraran. so that they could not enter. Porque nadie podía cumplir todo. Because no one was able to fulfill all the requirements. Qué triste, ¿no? It's sad. ¿Se imagina usted? Can you imagine? Hay un tabernáculo There's a tabernacle, y la gente le dice a usted, and the people will tell you, Dios está ahí. God is there. Dios en persona está ahí. God in person is there. Y dice, ¿usted puede entrar? And you say, well, can I go in? Bueno, sí, pero tiene que cumplir 20,000 requisitos. Well, yeah, but you have to fulfill like 20,000 requirements. Nadie podía entrar. No one could enter. Creo que ahora podemos apreciar más la presencia de Dios, ¿verdad? I think that now we can appreciate the presence of God more. Pero vea usted en Primera de Crónicas 15, But look at 1 Chronicles chapter 15, verso 1. verse 1. Aquí está hablando de David. Here it's talking about David. Y hizo también casas para sí en la ciudad de David. Y fabricó un lugar para el arca de Dios. Y la puso en una tienda. David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. ¿Se da cuenta el cambio? Do you see the difference? ¿Qué era lo único que tenía David ahí? What was it? What was the only thing that David had En esa tienda. in that tent? El arca del pacto, ¿verdad? The ark of the covenant. Sí. ¿Qué significancia tiene el arca del pacto? What significance does the ark have? Le estoy hablando despacito porque yo creo que hay mucha revelación y quiero que la reciban. I'm speaking slowly to you because there's a lot of revelation here, and I want you to receive it. Así que no se duerman. So don't fall asleep. Que no quiero estar gritando por nada, sino que yo quiero que escuchen y que se la coman, que se la beban. Because I don't want to be yelling on purpose. I want you guys to hear it, receive it, and to digest it. Amén. Amen. Ahora que hay una tienda, Now there is a tent here. mi pregunta es, ahora, My question to you is this now. ¿dónde está el altar de sacrificio? Where is the altar of sacrifice? ¿Dónde está el altar para lavarse? Where is the altar to wash yourself? ¿Dónde está el pan? Where is the bread? ¿Dónde está el candelabro? Where is the candlesticks? ¿Dónde están todas esas cosas? Where are all those things?
¿Cómo se atreve David How does David have the audacity de eliminar todas esas cosas? to eliminate all of those things? ¿Quién se cree David que él es? Who does David think he is? ¿Por qué hizo David eso? Why did David do that? La Biblia dice The Bible says que David tenía el corazón de Dios, that David had the heart of God, que el único interés de David that David's only interest era perseguir el corazón de Dios. was to chase after the heart of God. David recibió revelación fresca de Dios. David received fresh revelation from God. Yo les he dicho esto antes I've told you this before, y se lo voy a estar diciendo muchas and I veces. will tell you several times more. Tal vez usted ha entendido algo de Dios. Perhaps you've understood something of God. ¿Qué va a hacer cuando Dios le dé algo nuevo? What are you going to do when God gives you something new? Algo nuevo que contradice lo que hasta ahora usted sabe. Something new that contradicts completely what you know now. ¿Qué va a hacer? What are you going to do? Es una decisión personal. It's a personal decision. El libro de Isaías dice, The book of Isaiah says, olvídense de las cosas antiguas. forget the old things. He aquí yo hago cosas nuevas. Behold, I make new things. Algunos de ustedes tal vez les cuesta olvidarse, Perhaps some of you, it's difficult to forget, pero que Dios les dé a ustedes que se olviden de ciertas cosas. but I hope that God helps you to forget certain things. Porque si no, siempre van a estar comparando lo nuevo con lo viejo. Because otherwise you will be always comparing the new with the old, Y van a tener muchos and you will problemas. have lots of problems. Esa es la razón por la cual algunas personas que han venido a este And lugar that is the reason why some people that have come into this place han regresado de donde vinieron. have come back from where they came. No se han ido otra vez Or de donde they, vinieron. they've gone back to where they came from Porque han venido aquí because they've come here y han visto cosas raras. and they've seen weird things. No son raras, They're not weird things. son nuevas. They're just new things. Y las cosas nuevas And new things quitan las cosas viejas. eliminate the old Porque Dios ya no está en lo viejo. because God is no longer in the old things. Dios se está moviendo en una forma diferente ahora. God is moving in a different way now. David recibió revelación de Dios. David received revelation from God. ¿Sabe usted que David sabía de el sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz? Did you know that David knew about Jesus' sacrifice in the cross? ¿Sabe usted que David era salvo Did you know that David was saved antes de la cruz? before the cross? Mucha gente cree Many people think que nadie fue salvo antes de la cruz. that no one was saved before the cross. Pero se acuerda cuando David pecó. But remember when David sinned, ¿Qué es lo que dijo David? what did he say? Devuélveme el gozo de mi salvación. Return to me the joy of my salvation. Entonces David era salvo. So David was saved. Dice, no quites tu espíritu de mí. He said, do not take your spirit from me. Ah, él tenía el Espíritu Santo. So Entonces. he had the Holy Spirit. Todo lo demás es teología y doctrina y no es revelación. Everything else is just theology and doctrine, and there's no revelation there. La revelación es verdad. The revelation is truth. Y usted tiene que aprender a desechar todas esas fábulas e historias bonitas. And you have to learn how to let go of all those stories and old doctrines. Revelación es lo que permanece. The revelation is what maintains or stays. David tenía revelación. And David had revelation. David no se ocupó del altar de sacrificio. David did not worry about the altar of sacrifice. Lo único que David rescató fue el arca del pacto. The only thing that David rescued was the Ark of the Covenant. Y él no construyó un templo. And he did not construct a temple. Lo puso en una tienda. He just placed the ark in a tent.
En el libro de Génesis, cuando habla de las genealogías, In the book of Genesis, when it speaks about the genealogies, hay una parte donde dice que nosotros somos una tienda. there is a part there that says that we are a tent. Algunas tiendas están más viejas que otras. Some tents are older than others. Algunas tiendas están más arrugadas que otras. Some tents are more wrinkled than others. Pero todos tenemos una tienda. But we all have a tent. ¿Por qué necesita usted una tienda? Why do you need a tent? Porque si usted no tiene una tienda, nadie lo puede ver. Because if you don't have a tent, then no one can see you. Su tienda es su cuerpo. Your tent is your body. Usted vive dentro de esa tienda. You live inside that tent. Entonces David le construyó una tienda a Dios. So David constructed a tent for God. ¿Qué significa? And what does that mean? Un cuerpo. A body. En el espíritu yo oí muchos de ustedes diciendo, ay, ya lo entendí, pero es en el espíritu. I heard a lot of you say, oh, I got it in the spirit, though. ¿Ok? Y en 1 Crónicas 15 y 16, In 1 Chronicles 15 and 16, si usted lo estudia en casa, if you study it at home, usted va a llegar a entender you will come to understand que David cambió los sacrificios that David changed the sacrifices. y de ahí en adelante hizo alabanza y adoración a Dios. And then from then on, he made praise and worship unto God. ¿Por qué hizo David eso? Why did David do that? Porque David tenía revelación. Because David had revelation. En la mayoría de las denominaciones hoy día, In the majority of the denominations today, lo que se le exige a la gente es sacrificios. what is required or demanded of the people is sacrifice. Pero Dios lo que quiere es obediencia, But what God wants is obedience, no sacrificio, not sacrifice, obediencia obedience y amor. and love. Y le voy a mostrar más And adelante. I'll show you that later on. Después de David viene Salomón y le construye a Dios un tabernáculo excelente. And then after David, Solomon comes and constructs an excellent tabernacle for the Lord. Cualquiera de ustedes hubiera estado súper impresionado por esa iglesia, Many of you would have been very impressed with that church porque es un lugar lleno de oro, de plata, de piedras preciosas. because it was a place full of gold and silver and precious stones. Pero había algo que no tenía Salomón. But there was something that Solomon did not have. Salomón no tenía la revelación de David Solomon did not have David's revelation. y él regresó a los sacrificios. And then he went back to the sacrifices. Solo porque su papá tiene revelación no quiere decir que usted entienda. Just because your dad has revelation doesn't mean that you do. Estoy hablando espiritualmente. I'm talking spiritually. Usted tiene que recibir su revelación de Dios también. You have to receive your own revelation from God. Amen. ¿Se han fijado que hay una vez en que Salomón quiere la presencia de Dios? Did you notice that at one point Solomon wants the presence of God? Y en lugar de ir a la tienda donde está el arca, And instead of going to the tent where the ark is, va a la montaña donde está el tabernáculo que hizo Moisés. he goes to the mountain where the tabernacle that Moses constructed was. Y ahí él hizo muchos sacrificios. And he made a lot of sacrifices there. Ahí estaba el tabernáculo, That's where the tabernacle was, el que hizo Moisés. the one that Moses made. ¿Qué había adentro? What was inside? Nada. Nothing. Así está la iglesia. That's how the church is. Grandes edificios, Big buildings, grandes organizaciones, great organizations, vacías. empty. Y ahí ya no está el arca. And the ark is no longer there. Ahí le voy a mostrar más adelante dónde está el arca. And I'll show you later on where the ark Y is. se va a asustar. And you'll be surprised.
Ese tabernáculo de Salomón So the temple that Solomon constructed fue destruido, was destroyed, fue restaurado, was restored. fue destruido It was destroyed y fue restaurado and was restored muchas veces. many times. En el tiempo de Jesús todavía estaba este templo In the time of Jesus, this temple still existed, y la gente se sentía muy orgullosa del templo. and the people felt very proud of that temple. Mateo 24:1. Matthew 24:1. Si usted estudia la vida de Jesús, If you study the life of Jesus, usted se va a dar cuenta que él iba muy seguido al templo. you realize that he went to the temple very often. Pero 2 veces que él fue al templo, But 2 times that he went to the temple, él no fue a adorar. he did not go to worship. Él fue a sacar a todos los ladrones del templo. He went to take out all the thieves from the temple, Todos los que hacían negocio, all the ones that made business there, oiga bien, los que hacían negocio con el alma de los pecadores. those who made business with the souls of the sinners. Y ojalá que esté entendiendo este mensaje. And I hope that you're understanding this message, Porque yo no estoy hablando de Moisés, because I'm not speaking about Moses here. estoy hablando de la religión organizada. I'm talking about the organized religion. Hacen todo lo posible para mantener a la gente lejos de Dios, They do everything in their power to keep the people away from God, para que usted tenga que depender de un hombre so that you have to depend on one man, y que usted nunca pueda tener una relación personal con and Dios. so that you never have a personal relationship with the Lord. Los discípulos estaban muy impresionados The disciples were very con impressed todos los edificios. with all the buildings. Dice el verso 1, y salido Jesús se iba del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. In verse 1 of Matthew 24, then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. Pero dice en el verso 2, But it says in verse 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. verse 2, and Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. ¿Quién destruyó el templo? Who destroyed the temple? Por favor no diga los italianos. Please don't say the Italians. Dios lo destruyó. God destroyed it. ¿Cuándo empezó la destrucción del templo? When did the destruction of the temple begin? Cuando Jesús estaba en la cruz. When Jesus was at the cross. Él está clavado en la cruz. He was nailed to the cross, Y él dice, consumado es. and he said, it is finished. Y en ese momento que él muere, And at that moment that he died, el velo del templo the veil in the temple se rompe was ripped de arriba from the para very abajo, top to the bottom, significando que ahora hay entrada libre a la presencia de Dios meaning that now there is a free entrance to the presence of God a través del sacrificio del Hijo de Dios. through the sacrifice of the Son of God. Entonces se da cuenta, So do you realize aquí cambia otra vez. this? It changes again. Y eso es lo difícil de Dios, para entender a Dios. And that is what makes it hard to understand God. Porque cuando usted cree que ya lo entendió, Because when you finally think, oh, I understand God, Dios cambia. then He changes. Por favor no diga, es que la Biblia dice Dios no cambia. Lea todo lo que dice ahí para entender de qué está hablando. Please don't say, well, the Bible says that God never change. Please read everything around that verse so you can understand what it's talking about. Pero la revelación de Dios sí cambia. But the revelation of God does change. ¿Cambia otra vez Dios? God changes there again. Ahora, ¿cuál es el sacrificio entonces? So then what is the sacrifice ¿Cuál now? es el sacrificio que usted tiene que hacer? What is the sacrifice that you have to do now? Ya no hay. There is none. El Hijo de Dios hizo el sacrificio por usted. The Son of God made the sacrifice for you.
La razón que usted no entra a la presencia de Dios más seguido The reason why you do not enter the presence of God more often es por toda la religión que le metieron en la cabeza. is because of all the religion that was put in your head. Usted cree que usted no es digno. You think you're not worthy.